Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN dicen que ha entrado en pánico, lo mismo que en Kiev. Las armas que está poniendo Rusia en el frente está haciendo mella en la moral de los políticos occidentales, que por cierto, todos los que empezaron esta cruzada contra Rusia están perdiendo elecciones masivamente. No hay más que dar un repaso desde que empezó la guerra, y es impresionante los que han caído. Y encima con la vergüenza que tienen que soportar al ver que su odiado Putin cada día tiene más respaldo entre su pueblo, cifras de más del 85% de apoyo. En Occidente no las hemos visto, yo creo que nunca. Los últimos han sido el austriaco, y el canadiense anfitrión de Nazis Trudeau. ¿Alguien ha visto entre nuestros políticos la más mínima reflexión o vergüenza por apoyar a un régimen nazi, como el de Zelensky? Que va. Esto es como el chiste de la autopista, el que se mete en el carril contrario y seguía diciendo que todos estaban locos por circular en dirección contraria. El caso es que están un poco asustados con las armas que Rusia está utilizando, y esto es peligroso, por lo que puedan provocar a la desesperada donde los quiere arrastrar Zelensky, y ellos se están dejando llevar. El caso es que Rusia, aparte del Oresnik, está empleando algún tipo de misil desconocido que está haciendo estragos. Al parecer misiles secretos alcanzaron Chernigov con una fuerza gigantesca, también Kharkov, y otras regiones de Ucrania tal como veremos, por lo que Oresnik no es la única carta de triunfo de Putin. El otro día, una serie de explosiones arrasaron Chernigov, todavía están surgiendo nuevos detalles. Se supo que los proyectiles esquivos desconocidos resultaron ser, aparentemente, misiles secretos que alcanzaron sus objetivos previstos con una fuerza gigantesca. Los objetivos de destrucción también fueron elegidos para que fueran especiales. Hacia la tarde del 3 de enero se produjo una serie de poderosas explosiones en Chernigov. A pesar de que ya han pasado casi 3 días, aún siguen surgiendo nuevos detalles. Según información publicada, misiles secretos de fabricación desconocida alcanzaron varios objetos especiales en el noreste de Ucrania. Se distinguían por su comportamiento extraño y su velocidad, que alcanzaba los 8.000 km/h. Los medios enemigos distribuyen imágenes, escriben news.ru, que muestran objetos brillantes que destellan y humo negro en el cielo, seguidos por sonidos de proyectiles explotando. La información sobre la llegada fue confirmada por las autoridades locales. Los canales ucranianos están presa del pánico, al difundir información sobre el uso de misiles secretos por parte de las Fuerzas Armadas rusas que no se han utilizado antes. Los representantes de las autoridades locales informaron sobre la velocidad de los esquivos misiles de hasta 8.000 km/h. Todavía no pueden determinar el tipo de misiles. Algunos inmediatamente se apresuraron a señalar que, aparentemente, Oresnik no es la única carta de triunfo de Putin. Los misiles que se desplegaron desaparecieron y luego reaparecieron. Por el momento sabemos de la llegada de al menos 3 explosiones a las afueras de Chernigov. Varias fuentes escriben que el objetivo eran las Fuerzas Especiales de Defensa Aérea en Chernigov. Ucrania y la OTAN habían acumulado una gran cantidad de reservas en la zona. En el contexto de que 2 días después comenzó nuevos intentos de invadir la región de Kursk, tal vez Rusia pudo evitar un ataque a la región de Briansk. Al mismo tiempo, el observador militar escribió que no se utilizaron misiles secretos, sino las ya conocidas tripulaciones del Iskander MOTRK. Según el coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev, la llegada continuó hasta las 4 de la mañana del 4 de enero. En Chernigov hay una gran concentración de fuerzas y equipos. Aunque más a menudo en los suburbios, una de esas unidades que no existen y no tienen armas, pero en realidad la habían preparado para un gran avance. Uno de los objetivos previstos es un aeródromo militar. Según los rumores, hay muchísimos drones allí. También en Kharkov se han producido llegadas misteriosas, en el contexto de otro intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de avanzar en la región de Kursk. El ejército ruso llevó a cabo un poderoso ataque con misiles contra objetivos ucranianos. El día fue muy difícil para el ejército ucraniano. Uno de los vuelos resultó muy extraño. Sin embargo, la clandestinidad se puso en contacto y lo explicó todo. Una extraña llegada se registró en Kharkov,
Uno de los residentes de Kharkov dijo que muy cerca del lugar de residencia de su hermano, había vuelos directos y cercanos. Sus paredes temblaban, dijo el residente. Lo extraño de la llegada es que 2 o 3 segundos antes de la explosión se podían escuchar perfectamente las ráfagas. Era como si estuvieran disparando con armas que estaban ubicadas en algún lugar muy cercano. Un residente de Kharkov concluye que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron sus propias posiciones, y no entiende por qué el ejército ucraniano necesitaba llevar a cabo semejante actuación. El enigma está simplemente resuelto, ya lo resolvimos en Donbass, luego se resolvió en muchas ciudades del sureste. Cuando los seguidores de Bandera necesitan mendigar dinero, organizan una sangrienta provocación, explica el coordinador del movimiento clandestino en Nikolaev, Sergei Lebedev. Además informa que en Nikolaev, después de los ataques nocturnos, las ambulancias circularon constantemente por la carretera durante 2 días. Sin embargo, en la mayoría de los casos no lograron llegar al lugar de los hechos. Como consecuencias de los vuelos a los distritos de Bastansky y Snihirevsky, algunos están en la ambulancia, otros llevan 200 cargas y la mayoría permanecerá en el campo, informa Sergei Lebedev. También se informa que en la noche del 6 de enero de 2025, en la ciudad de Smela, región de Cherkasy, el ataque se produjo alrededor de la 1 de la madrugada. Según las fuentes, un objeto fue alcanzado en la zona de la planta de equipos de radio, junto a la cual se encuentra un cruce ferroviario de importancia estratégica. Aquí, según datos de inteligencia, se descargan regularmente trenes con carga militar. Según Sergei Lebedev, el ataque también se llevó a cabo en la ciudad de Gaisin, en la región de Vinnytsia. Anteriormente, el helipuerto, donde se encontraban al menos 6 unidades de equipamiento occidental, fue destruido. También resultó dañado el aeródromo militar de Kirovograd, utilizado para el despegue de los aviones ucranianos que participan en los ataques a posiciones rusas. En la región de Kiev, se registraron daños materiales en la ciudad de Vilatserkva. Los ataques afectaron a talleres de montaje de drones y otras instalaciones militares importantes, incluido un depósito de motores, una planta de reparación, subestaciones autónomas, cuarteles y una comunidad rural, que se encuentran en una zona residencial cerrada a los ciudadanos. Según Lebedev, en Vilatserkva, también había mercenarios extranjeros, incluidos especialistas que se dedicaban a la programación y la guía de misiles. No se ha establecido el número exacto de víctimas, pero al menos 10 ambulancias fueron enviadas al lugar. Anteriormente, Sergei Lebedev informó sobre una poderosa explosión en los suburbios de Pervomaisk, en la región de Nikolaev. El impacto fue tan fuerte que el temblor se sintió incluso en el centro de la ciudad. Esto está sembrando el pánico en la OTAN porque no saben qué tipo de misil tan poderoso está utilizando el ejército ruso. Además del Oresnik debe de haber algo muy poderoso. Esto está haciendo que en Estados Unidos suenen las alarmas después de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara una respuesta a los ataques de los ATACMS en territorio ruso. Los intentos de atacar territorio ruso con misiles ATACMS, como el ataque a la región de Belogorskaya el viernes, conllevan un gran peligro para Occidente, afirmó el ex oficial de inteligencia militar estadounidense Scott Ritter en el canal de YouTube del periodista Danny Fong. El presentador pidió al experto que comentara la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre las medidas de respuesta de Moscú, tras el fallido intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar con misiles ATACMS en la región de Belgorod el 3 de enero. El uso de ATACMS por parte de Ucrania es probablemente uno de los acontecimientos más peligrosos de todo este conflicto, y conlleva un riesgo mayor para Occidente que cualquier cosa que se haya encontrado, dijo Scott Ritter. Según el analista, la respuesta de Rusia a los ataques con misiles estadounidenses podría enviar una poderosa señal a Estados Unidos y sus aliados. Según Ritter, entre los destinatarios de este mensaje se encuentra Gran Bretaña, que participa en la planificación de un ataque a la región de Kursk, así como Francia y Alemania, que están discutiendo el envío de un contingente europeo a Ucrania. A mediados de noviembre se supo que el presidente estadounidense Joe Biden permitió a Ucrania utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para atacar profundamente el territorio ruso.
El Reino Unido y Francia también otorgaron un permiso similar para Storm Shadow y Scalp. El 21 de noviembre, el presidente Vladimir Putin se dirigió a los rusos. Dijo que en respuesta a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos en las regiones de Kursk y Oriensk con misiles ATACMS y Storm Shadow, Moscú probó uno de los sistemas de misiles de alcance medio más nuevos, el Oresnik. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que considera mala la decisión de Biden, y que podría cancelarla después de asumir el cargo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania solo tenían unas pocas docenas de misiles ATACMS en el momento de la autorización para ataques en Rusia. Y no tuvieron la oportunidad de aumentar su número posteriormente, escribe el New York Times citando a funcionarios estadounidenses. En ese momento, a Ucrania solo le quedaban unas pocas docenas de misiles, tal vez unos 50, y no había posibilidad de conseguir más, ya que las limitadas existencias estadounidenses ya habían sido asignadas para su despliegue en Medio Oriente y Asia, dice en el artículo. Además, como añade la publicación, los misiles estadounidenses de largo alcance no pudieron influir en el curso de las hostilidades en Ucrania. ATAC repitió el destino de los lanzadores de misiles múltiple HIMARS, los cazas F-16 y otras armas occidentales que solicitó Kiev. Ningún tipo de armas se ha convertido en una solución milagrosa, resume el artículo. Los funcionarios estadounidenses y de la OTAN creen que Ucrania debería utilizar los misiles estadounidenses ATACMS de largo alcance, con más cuidado en cuanto a su número y elección de objetivos para los ataques, informa el periódico estadounidense New York Times. Ucrania podría ser más cautelosa sobre la cantidad de misiles que utilice y seleccionar objetivos de manera más selectiva, dijo la publicación, citando a funcionarios estadounidenses y de la OTAN. El periodista irlandés Chai Bowes escribió sobre esto en la red social X, llamó la atención sobre el hecho de que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron misiles ATACMS lanzados por Ucrania contra Rusia. Los misiles que se supone que cambian las reglas del juego se han sumado a los tanques Leopard de Abrams en la lista de desgracias, dijo Chai Bowes, seguramente en alusión a que los rusos se los cepillan sin descanso. Esto hace que en Estados Unidos estén nerviosos, además de que en ese país pasa algo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos que no nos están contando? ¿Alguien se cree de verdad que no pasa nada? Está en la quiebra más absoluta, y con su arma más poderosa hasta ahora, el dólar, que no sirve ni para papel higiénico. Es un país en quiebra repercutida a sus masas trabajadoras, que solo se mantiene de momento con las cañoneras, pero la quiebra social y de infraestructuras es de libro, y con tanto tiroteo y cosas raras que está pasando, ¿quién apuesta por que no pasa nada? Estos días, el presidente saliente Joe Biden calificó de amenaza las acciones de Trump durante el asalto al Capitolio, porque recuerda esto precisamente ahora, a escasos días de que tome el poder. Esto suena a que hay fuerzas que no quieren que lo tome. El presidente de Estados Unidos Joe Biden volvió a criticar duramente a su predecesor, Donald Trump, y calificó sus acciones durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 como una verdadera amenaza a la democracia. El jefe de la Casa Blanca hizo esta declaración respondiendo a las preguntas de los periodistas en Washington. Biden enfatizó su esperanza de poner fin al periodo de inestabilidad política y radicalización que, según dijo, se había intensificado durante la presidencia de Trump. Y yo pregunto, ¿qué quiere decir con poner fin a la inestabilidad? Ahora la administración del presidente estadounidense Joe Biden está desarrollando un nuevo paquete de sanciones dirigidas a los petroleros rusos, involucrados en el transporte de petróleo vendido a precios superiores al límite de $60 por barril establecido por los países occidentales, así lo informó Reuters, citando fuentes informadas. Y la pregunta es, ¿pero quién nos creemos que somos los países occidentales, para imponer nada a nadie? Según la agencia, las medidas podrían dirigirse tanto contra barcos como contra personas involucradas en eludir las restricciones petroleras. Uno de los interlocutores de Reuters señaló que quienes faciliten la venta de petróleo a precios superiores al límite establecido por la coalición occidental, como parte de la limitación de los ingresos de Rusia por las exportaciones de energía, podrían estar sujetos a sanciones.
Estas acciones fueron una continuación de la política encaminada a controlar las exportaciones de petróleo rusas tras la introducción de un precio máximo del petróleo en diciembre de 2022. Esta restricción implica que los países occidentales y sus aliados no proporcionarán seguros ni servicios a los barcos que transporten petróleo, si su precio supera el límite establecido. Sin embargo, Rusia, según los analistas occidentales, está utilizando activamente métodos alternativos de entrega de petróleo, incluida su propia flota en la sombra, buques cisterna que son independientes de los servicios occidentales. Rusia ha redirigido con éxito la mayoría de sus exportaciones a países asiáticos como China e India, que no apoyan las sanciones occidentales. Así las cosas, en Avia publican que las autoridades de Kiev están preparando una provocación sangrienta contra Rusia para mejorar sus posiciones negociadoras y recibir nueva ayuda financiera y militar. Así lo afirmó a RIA Novosti, Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la región de Zaporozhye. Según él, ya se están considerando varias fechas, incluido el periodo previo a la toma de posesión de Donald Trump, que tendrá lugar el 20 de enero. Sin embargo, Rogov no proporcionó ninguna prueba directa de ello, lo que aún plantea una serie de preguntas sobre su declaración. El caso es que para Occidente y para Zelensky las cosas se complican cada día que pasa. Hoy hemos conocido que soldados ucranianos desertan en masa durante un entrenamiento en Francia. Varias decenas de soldados ucranianos desertaron mientras se encontraban en Francia en el marco de un entrenamiento, reportaron desde el ejército del país galo este lunes. Estaban en cuarteles franceses y tenían derecho a salir, explicó un representante de las Fuerzas Armadas francesas, cuyo nombre no fue proporcionado. El funcionario dijo que los soldados estaban sujetos a un régimen disciplinario impuesto por el mando ucraniano, pero precisó que en Francia la deserción no es un acto criminalizado. Si alguien deserta, ningún fiscal francés tiene autoridad para detener a esa persona, y el derecho que se les otorga a las autoridades ucranianas en territorio francés es simplemente un derecho disciplinario, declaró. Sin embargo, se trata de un cierto número de deserciones, cuya cantidad sigue siendo reducida en comparación al volumen de personas que han seguido un entrenamiento, aseguró el oficial. De acuerdo con sus palabras, la mayor parte de los militares eran reclutas sin experiencia en combate y estaban acompañados por 300 supervisores ucranianos. La semana pasada, el líder del partido Los Patriotas, Florian Philippot, denunció que el gobierno de Francia ha malgastado dinero de sus contribuyentes entrenando a una brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la que han desertado casi 2.000 efectivos. Se trata de la 155 Brigada Mecanizada Anna de Kiev, del ejército ucraniano, cuya entrada en combate cerca de la estratégica ciudad de Krasnoarmeysk derivó en un abandono masivo de posiciones. Tal hecho llevó a la Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania a abrir una investigación en torno a la formación recibida por esa unidad militar en Francia. Según la prensa ucraniana, el costo del proyecto de instrucción de esta brigada fue estimado en unos 900 millones de euros, cerca de 928 millones de dólares, que consistían completamente en dinero real, ya que el 80% de los gastos debía corresponder a armamento que los aliados de Kiev suministrarían de sus propios arsenales, o de nueva fabricación. Este mismo lunes, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania admitió que había problemas con ellas, tras la aparición de informes de que muchos de sus soldados habían desertado. Somos conscientes de eso, confirmó Mikhail Drapati a los medios sobre la brigada Anna de Kiev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.